El lector y el escritor van de la mano. Con esta frase, Carlos Mayoral quiso demostrar que su gran pasión por la lectura le llevó a ser un novelista reconocido en nuestro país. Mayoral se sincera en esta entrevista sobre sus vocaciones y reflexiona sobre la falta de inquietudes intelectuales en la sociedad actual. ¿Crees que, por ejemplo, crees que hay estereotipos para los periodistas culturales y para los escritores? ¿Y crees que los cumples? Yo creo que hay un estereotipo, o un problema, más que un estereotipo. Hay un problema con respecto al periodismo y es que abarca mucho y aprieta poco, ¿no? Entonces, en este sentido ocurre, mi caso es paradigmático, porque yo estudié filología, yo estudié ingeniería informática, esto off the record, que nadie lo sabe, no pasa nada de broma, pero bueno, que verá que la gente no se lo cree. Pero cuando ya estudié filología, ya trabajando y demás, claro, yo tenía conocimiento de literatura, de pintura incluso, porque en filología se une mucho a la pintura, de arte en general, que los periodistas, claro, salen sin esa formación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eres un jefe de sección de cultura y quieres hablar, pues, de, yo qué sé, de Galdós, te sale más a cuenta tirar de un filólogo que de un periodista. Entonces, recuerdo que una vez le preguntaron a alguien en Jotdown, no recuerdo quién fue, una chica, una señora mayor, que dijo: periodismo es una carrera que nos hemos inventado los periodistas para tener carrera. Yo creo que tiene algo de eso, el periodismo es algo menos académico, más de... Es lo que te digo, pisas una calle y ya ves quién es periodista. Pero luego el negro sobre blanco, el papel, las radios, las teles se rellenan con otro tipo de material que no es periodista. Yo soy más de ese material que del otro. Y bueno, has dicho que estudiaste ingeniería informática, que yo eso no lo sabía. No sé qué te llevó a estudiar esa carrera, pero la escritura al final siempre es catalogada, y el periodismo en parte también, como profesiones inciertas, que hay que tener mucha suerte, que no siempre se encuentran salidas. ¿Tú, en tu casa, por ejemplo, te apoyaron con la escritura? O sea, ¿tú cuando eras joven querías dedicarte a escribir? Yo siempre he sido muy lector y creo que el lector y el escritor van de la mano. Es decir, yo creo que la persona que es lector desde el primer momento, hablo de lectores, no el que coge el libro que está de moda una vez al año, sino el que tiene el callo ese de necesitar ese acto de lectura para sobrevivir, aunque sea un poco hortera. De alguna manera ya es escritor, aunque no lo ponga en papel, ¿no? Entonces yo siempre, como fui muy lector, de alguna manera supongo que lo llevaba implícito. Mis padres no me hubieran apoyado, ni de coño. Si yo les digo yo era un buen estudiante y la habré sufrido toda, supongo, cuando estás en una situación así, parece que como siempre te tiran a las ciencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eres productivo mercantilmente muy rápido y encajas en el engranaje este capitalista, no quiero ser muy político en la entrevista, pero encajas en ese engranaje antes que un tío que se dedica a las humanidades. Yo he defendido muchas veces que las humanidades, humanum en latín, es ser humano, quiero decir, te enseña a vivir mucho antes que una carrera de ciencias. Pero el sistema no está montado así, entonces yo tiré por ingeniería, no porque me gustase demasiado. Trabajé de eso, y reconozco que cuando trabajé de eso ganaba en 3 meses lo mismo que ahora en un año, pero no lo hubiera hecho gratis, ¿sabes? Yeah. Mientras que escribir lo he hecho gratis durante muchos años. Muchas veces se dice que una sociedad que lee, que tiene inquietudes, es una sociedad más sana. ¿Crees que a lo mejor si se fomentara ahora en la actualidad mucho más estudiar humanidades, la lectura, inquietudes intelectuales, nos encontraríamos con una sociedad con menos problemas o más sana? Indudablemente. Primero porque las lecturas te dan pensamiento crítico, te ofrecen la capacidad de dudar de todo. Yo siempre digo que se avanza a golpe de duda, yo soy una persona súper escéptica, y lo contrario, que es el dogmatismo, creer ciegamente en algo, es algo que no ayuda a avanzar. Las ciencias, pese a que son la fuente de conocimiento
real, en el fondo son un dogma, ¿no? A ti te dicen que 2 más 2 son 4 y lo crees a ciencia cierta. Las humanidades son otra cosa. Unamuno decía que la poesía también es una puerta al conocimiento, o sea, que puedes llegar a la razón a través de la poesía, además de con el invento de la locomotora, ¿no? A mí me parece muy acertado, creo mucho en eso. Por eso, indudablemente, una sociedad, más que con lecturas o más que con humanidades, con pensamiento crítico, y el pensamiento crítico te lo da la filosofía, te lo da la historia, la literatura. Entonces, al leer algunas de tus entrevistas he visto que citabas que hemos destruido a los clásicos. ¿Tiene que ver con esto? Y bueno, ¿y por qué dices eso también? Si se puede saber. Pues lo digo, bueno, aparte de un poco de patar, pero es verdad que vosotras que tenéis pintas de lectoras, os gusta, o sea, os llama la atención Unamuno, os llama la atención Espronceda, que se ha puesto de trending topic, os llama la atención Jorge Manrique. La realidad es que no. La gente ahora, lectora, de verdad, no le suele llamar, sobre todo gente joven, no le suele llamar la atención los clásicos. ¿Por qué? Porque hay un estigma en torno a ellos. Entonces, no son una categoría individual por sí mismos, sino que están todos colocados en un saco en el que para ti, bueno, quiero decir, para la persona que no lee clásicos, que no sé si es tu caso, pero para la sociedad que no lee clásicos, es lo mismo Unamuno, estamos hablando de 1910, que Lorca, que es 1920, que Cela, que es siglo XX avanzado, que Manrique, que es la Edad Media, que, en fin, quiero decir, lo meten todo en un mismo saco, poesía, novela, cuando no se dan cuenta de que hay clásicos cuyas novelas son el mismo thriller que te hace el tío de moda hoy en día, o que te colocan un ensayo sobre la cuestión catalana con unos razonamientos que más quisieran los ensayistas y periodistas de hoy en día, ¿no? Entonces, falta, yo creo que todo el mundo lo identifica como con la no actualidad, y yo creo que no es verdad eso. O sea, quizá entonces, si se fomentara más el estudio de los clásicos, aprenderíamos más a distinguir entre Unamuno y Cela, por ejemplo. Más que estudiándolo, leyéndolo. Yo creo que hay que, o sea, bueno, no, también me vale estudiándolo, porque al final la realidad es que no se estudian. En el cole y tal, en el instituto, te hablan de ellos, pero bueno, nadie que no se haya dedicado luego más tarde un poco al estudio de esto sabe colocar a Espronceda o a Larra en una línea cronológica, ¿no? Entonces Y, por ejemplo, me has hablado antes de Galdós. En un libro, novela, en un episodio nacional hablas sobre él, y él hacía sus trabajos de cronista y periodista y tal. ¿Cómo crees que ha cambiado la España de Galdós en ese sentido del periodismo y tal a la España de ahora? En la época de Galdós se da un hecho, yo lo narro en la novela, se da un hecho capital para los que sois periodistas, y es que se promulga la Ley de Libertad de Prensa en el año 1885, si no recuerdo mal. Y eso cambia las reglas del juego de pronto, ¿no? Y ellos se dan cuenta, los periodistas se dan cuenta de que influyen realmente. Hasta finales del 19 influyen Larra, 4, Blanco, White, no sé qué, o sea, son 4 los que un poco por retórica y estilo destacan, pero no ejercen el poder. No son el cuarto poder, como se dice ahora. A partir de ahí sí, ya empiezan a ser, hasta tal punto de que en el desastre del 1898, la prensa es la gran impulsadora, no sé si existe este adjetivo, impulsora, la gran impulsora del desastre. Es la que vende una cosa que no es en Cuba y manda por centenares a los chavales ahí a morir, ¿no? O sea que en cuestión de 10, 12 años, justo en esa época de la restauración que vive Galdós con mucho éxito, es cuando realmente la prensa coge el papel que más o menos tiene ahora. ¿Cuáles han sido y son a día de hoy tus referentes? Sí. ¿Quiénes son los autores que más te han gustado? Mis clásicos por excelencia son Unamuno y Machado, uno en prosa y otro en verso, son gente a la que recurro. Yo soy muy 98ista, me encanta la generación del 98, me parece la verdadera edad de oro de este país, lo he dicho
en alguna entrevista y se quedan con la boca abierta, me parece incluso mejor que El siglo de oro. Y en la actualidad me gusta mucho Juan Tallón, parece un novelista extraordinario, y como estilista, como mago del estilo, me gusta mucho Javo, Isabel Javo, parece un maestro. Y, por ejemplo, un libro que te haya acompañado siempre. Muchos, pero si tuviera que citar uno así que me venga a la cabeza, además que me lo hicieron llevar el otro día a una entrevista, Doña Inés de Azorino. Sí. Y, por ejemplo, ahora con todas las tecnologías y que al final la manera también de escribir ha cambiado en redes sociales, por ejemplo, que tú eres activo, hay también muchos autores que hacen microcuentos y todas esas cosas. En tu manera de escribir, no solo en redes sociales, ¿prefieres escribir a papel o a ordenador? O sea... Yo escribo siempre en el móvil, lo cual es terrorífico para mi lista en general, pero cuando era chaval, cuando tenía 15, 18 años, escribía mucho en libretas y dibujaba en libretas. Entonces, hay una especie de romanticismo ahí, como de que yo siento que llevo una libreta y puedo escribir en cualquier parte, porque hay muchas veces que se me ocurren cosas, ¿no? Y digo, joder, mira aquí esta frase o este razonamiento, no sé qué, y lo escribo. Ahora con el móvil es que es una libreta andante, tengo esa sensación que no es real, porque nunca escribo en la calle, obviamente, pero como que me siento cómodo con eso. Me siento también muy cómodo con el hecho de que no tenga corrector, porque yo escribo... Te voy a enseñar. Yo escribo en el blog de notas, bueno, no sé si tenéis Android, pero tienen Sí. como un blog de notas, ¿no? Donde no hay, o sea, todo lo que escribo lo escribo aquí. Sí. Todo esto son artículos. Vamos, son sí, novelas. escribes un montón. Claro, ¿ves? Sí. Y aquí, por ejemplo, esto es un artículo, como Sí. que empecé o algo así. Y me gusta escribir sin corrector. Me encanta. Lo cual, por cierto, yo deduzco que mi hijo no será capaz de escribir sin corrector. Ya, la verdad es que ahora escribimos con abreviaturas y tal. Y entonces, ¿eres más a lo mejor de que te viene una idea y entonces la plasmas en tu blog de notas del móvil? O si eres más de escribir del tirón las cosas o tienes bloqueos y sigues de repente a lo mejor una semana después, ¿cómo son tus hábitos? Por ejemplo, cuando escribes una novela, más o menos, ¿cuál es el proceso? Los hábitos son muy distintos cuando escribo columnas que cuando escribo novelas. Claro, eso sí. O ensayos. Cuando es una prosa larga, normalmente, o sea, suelo trabajar 2 o 3 proyectos a la vez y me suelo cansar. Yo he calculado que más o menos a las 20.000 palabras me canso. Entonces cambio, me pongo con el otro proyecto y de repente el otro se oxigena. Y como que tomo perspectiva y lo veo de otra manera, entonces vuelvo a él, borro a lo mejor o tal, y vuelvo. Y disfruto mucho con ese cambio, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, pues a mi agente le digo, estoy con esto, y ella me dice, me gusta mucho la idea, y al mes le llamo y le digo, oye, que he cambiado de tema, entonces ella flipa. Y sin embargo la columna es distinta, la columna suelo esperar al último día y hay veces que con mucha presión digo, hostia, ¿dónde meto aquí ahora el cazo, no? Pero una vez tengo el tema, las 500 o 600 palabras salen rápido. Y todos los escritores, al menos cuando he leído entrevistas de autores que me gustan, a veces hablan de que tienen manías, como por ejemplo, pues no sé, escribir por la noche solamente. ¿Tienes tú alguna manía, algún ritual de escritura? Siempre escribo a las 7 de la mañana. Sí. Siempre. Porque es o sea, tengo la sensación como que probablemente sea falsa también, habría que acudir a los libros de psicología o algo así, pero tengo la sensación como de que la mente está como más activa, ¿sabes? Y se me ocurren más cosas. Y aparte está todo en silencio, no sé, es como un ambiente que me ayuda más a... Pero escribo también en el móvil, ¿eh? Cuando... Sí. Es vergonzoso, o sea, yo lo sé, y me estoy quemando las córneas, me estoy dejando las córneas en el oficio, pero siempre lo hago así. La profesión de escritor o novelista no tiene a lo mejor una estabilidad que te puede ofrecer una carrera de ciencias, pero si pudieses aconsejar a un joven que quiere convertirse en novelista, ¿qué le aconsejarías y qué pasos le dirías que debe tomar?
muy difícil porque no hay dos carreras iguales, pero yo sí que le diría que apostara por ello, que se formara en ello, claramente. Es decir, no le diría que lo dejase porque no dé dinero. Quiero decir, al final es verdad que es mi caso, insisto en que no hay dos iguales, pero yo a la hora de escribir siento algo vocacional y lo otro era algo profesional, es decir, no te mueves en otro plano. Y cuando haces algo vocacional es que todo cambia. Lo podría hacer en cualquier momento. Y ya por último, para acabar, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿Estás ahora escribiendo algo, si se puede saber? O... Dicen que da mala suerte. Bueno, pero pues no, entonces... pero te lo cuento. Tengo ahí un proyecto sobre Federico García Lorca, que me apetece mucho sacar. Y como no es por encargo, es verdad que yo he escrito muchas veces por encargo y siempre tienes ahí como un poco, oye, un texto para no sé dónde, para tal revista o tal, y siempre como que te da tranquilidad, ¿no? Pero Sí. cuando escribes sin saber muy bien a dónde vas a llegar, como que tienes ahí siempre esa... Creo que los escritores por definición son inseguros. Kafka quemó sus libros y es el mejor novelista del siglo XX, Becker quemó sus rimas y es el poeta canónico español. Yo soy muy inseguro también, no me quiero igualar con ellos obviamente, pero también soy inseguro y siempre digo, ¿saldrá o no saldrá? Pero bueno, estoy trabajando en ello y yo creo que puede llegar a un sitio. Seguro que sí. Pues muchas gracias. La última novela de Carlos Mayoral fue publicada el año pasado, titulada Un episodio nacional. Como ha afirmado en esta entrevista, tiene un proyecto entre manos. Hasta que salga a la luz, podemos seguir leyendo sus columnas y sus reflexiones en su Twitter, que cuenta con casi 50.000 seguidores.